Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. A los 8 años padeció un infame ataque, una infame agresión íntima. A los 15 años se convirtió en la primera mujer afroamericana en ser conductora de tranvía. A los 16 en madre. En los años 50 fue una prodigiosa y reconocida cantante y bailarina en los clubes nocturnos de San Francisco. Y al final de su vida recibió una medalla del mismísimo presidente Barack Obama. ¿De quién estamos hablando? No hablamos de otra mujer, sino de la grandiosa poeta, periodista, cantante, guionista Maya Angelou, una escritora afroamericana de la cual vamos a hablar un poco el día de hoy, no sin antes recordar que soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Epísteme Colombia y su anfitrión en su espacio. La historia de Maya Angelou es realmente fascinante porque a pesar de haber tenido tantos contrastes y haber padecido tantas circunstancias, nunca se vio en el plano o no se redujo al plano de una víctima. Transformó todas esas experiencias no solamente en una creación artística, sino también en un activismo político en favor de los afroamericanos. Como íbamos diciendo, ella nace en 1924 en medio de la pobreza, nace en Missouri, en un estado sureño de los Estados Unidos bastante racista. Lamentablemente a los 8 años sufre esta agresión íntima por parte de un novio de la mamá. Lamentablemente pues cosas que aún hoy suceden por desgracia. Y ella señala a este agresor. Evidentemente, cuando el agresor es encarcelado únicamente por un día, se ha quedado en la historia, ¿no? Aunque eso nunca se comprobó. Los tíos de Maya, pues, asesinan a este hombre. La niña queda muy impactada por ese hecho, debido a que ella considera que por haber dicho, y de hecho lo dice en su autobiografía, que fue el libro que la lanzó a la fama, Yo sé por qué canta el pájaro enjaulado, que lo vamos a ver más adelante, ella consideró que su voz había matado a ese hombre. Y por eso durante casi 5 años estuvo sin hablar. Es decir, desde allí el tema de la voz, que es un tema que se repite mucho, lo poco que he estudiado un poco su poesía y un poco de su vida, se vuelve un factor bastante recurrente, el tema de la voz, el tema de lo que se dice, de lo que no se dice. Sin embargo, en medio de este periodo, una buena amiga de la familia comienza también a ayudarla, comienza a hacerle entender en todo ese proceso que no fue realmente ni mucho menos su responsabilidad lo que pasó, y comienza también a hablarle y sobre todo a mostrarle muchos autores, a mostrarle la literatura como un camino, y que las palabras sirven no para herir únicamente, sino también para dar voz humana a estas palabras escritas que tengan un significado. Esta señora, amiga de la familia, la anima a leer en voz alta, le muestra clásicos como Dickens, como Shakespeare, como Edgar Allan Poe, y también, muy importante, autores afroamericanos como James Weldon Johnson. Esto hace que Maya se interese mucho por la literatura, pero como la vida de ella era tan, de hecho, no podía vivir en una nebulosa y únicamente quedarse ahí en una especie de terapia, tenía que trabajar. Se presentó entonces a la estación o a las dependencias pues de el tranvía de San Francisco a solicitar trabajo. Tenía 15 años, mintió, dijo no, yo tengo 19, y la contrataron, y por ello se convirtió en la primera mujer afroamericana en ser conductora de un tranvía. De ahí más adelante, ya en los años 50, es decir, en los 20, 30 de Maya Angelou, comienza también su carrera como bailarina y como cantante en clubes nocturnos de San Francisco. Recordemos que hay una época donde había mucha segregación y muchas situaciones, ella tuvo también que pasar todo eso, inclusive llegando a grabar un álbum llamado Miss Calypso, en el 57. Es decir, que siempre fue mostrando distintas facetas, distintas esferas de su vida. De allí ella termina pues, digamos, esta etapa de su vida, aunque el baile también la lleva, de hecho,
a hacer una gira y recorrer 22 países europeos ya en los propios años 50, lo que ya era bastante meritorio. Ella no se queda ahí. En los años 60 va al África, primero concretamente a Egipto, vive en el Cairo. En el 62 se muda a Ghana, una república africana que había alcanzado su independencia recientemente. Ella allí logra sumergirse en esa cultura, sumergirse en esas raíces, en sus raíces africanas y en la lucha por la libertad. Es decir, tiene una vivencia también como periodista y como escritora en el continente africano. En los años 60 de este intercambio de información no era tan alto como ahora, y eso la fortalece. Cuando ella regresa a los Estados Unidos a mediados de los 60, conoce y de alguna forma se vincula en distintos grados a los dos movimientos más importantes por los derechos civiles de los afroamericanos, el de Malcolm X y el de Luther King. Malcolm X asesinado en el 65 y Luther King en el 68. Dos visiones distintas, una misma lucha por los derechos civiles, y ella con su experiencia fue enriqueciendo estos movimientos. De ahí en adelante, por ejemplo, en los años 70 se convierte en la primera mujer afroamericana para escribir un guión para una película dirigida creo que se llamaba Georgia, dirigida por un sueco. También continúa en el mundo del cine y la televisión, también produjo su propia serie en los años 90, estuvo en la inauguración presidencial de Bill Clinton. En 2011 fue condecorada por Barack Obama, le dieron una medalla muy especial. Ella fallece en 2014, pero más adelante, es decir, ya post-mortem, en 2022, la Casa de la Moneda de los Estados Unidos le hace un homenaje y la convierte, muestra su rostro y su obra en una figura, pues, para la moneda de 25 centavos, siendo la primera mujer negra afroamericana en ser retratada en una moneda de curso oficial en los Estados Unidos. Entonces vemos que hay una gran cantidad de vivencias, una gran cantidad de situaciones que ella supo condensar y aprovechar. Y es importante, en este caso, esta autora no se puede de alguna forma partir o fraccionar su vida de su obra, están íntimamente ligadas. De hecho, la antología que tuve la oportunidad de leer, que está pues en una versión bilingüe, quienes más dominen el inglés pues podrán entenderle mucho mejor pues los matices fonéticos y de estructura de cada idioma. Sin embargo, en esa antología se ven muchos poemas donde hay experiencias que ella plasma sobre la vida, sobre la familia, sobre su relación con los hombres como mujer, sobre la libertad como tema concreto, sobre la resistencia como tema concreto. De todas maneras, hoy vamos a leer uno de esos poemas más conocidos, al menos acá en el ámbito hispanohablante, latinoamericano, como usted lo quiera denominar, que es Pájaro Enjaulado, se llama este poema, que hace juego con esa novela autobiográfica Yo sé por qué canta el pájaro enjaulado, que de hecho no es únicamente su testimonio de vida o no es únicamente su historia, su resistencia frente al dolor, sino que cobijaba el de muchas mujeres afroamericanas también y también mujeres no afroamericanas, evidentemente, porque habla pues sobre diversas experiencias. Pero vamos a apreciar un poco este poema. Pájaro enjaulado. Un pájaro libre salta sobre el lomo del viento y desciende flotando hasta que cese la corriente y sumerge sus alas en los rayos anaranjados del sol y se atreve a reclamar el cielo. Pero un pájaro que acecha en su angosta jaula apenas puede ver tras las rejas de su rabia. Sus alas están contraídas y sus pies atados. Entonces abre su garganta para cantar. El pájaro enjaulado canta un temeroso trino sobre cosas desconocidas pero anheladas, y su melodía es escuchada desde la lejana colina, pues el pájaro enjaulado canta a la libertad. El pájaro libre piensa en otra brisa
y suaves vientos alisios atravesando árboles suspirantes, y gordas lombrices esperando en pastos iluminados por el alba, y nombra al cielo como suyo. Pero el pájaro enjaulado está posado sobre la tumba de los sueños. Su sombra grita en el clamor de una pesadilla. Sus alas están contraídas y sus pies atados. Entonces abre su garganta para cantar. El pájaro enjaulado canta un temeroso trino sobre cosas desconocidas pero anheladas, y su melodía es escuchada desde la lejana colina, pues el pájaro enjaulado canta a la libertad. Vemos en este poema de una gran factura, es decir, la manera como utiliza evidentemente distintas figuras retóricas, utiliza, por ejemplo, metáforas, utiliza esa comparación, esa personificación también del pájaro. El tema evidentemente tiene que ver con la dicotomía, con los contrastes, ¿no? La libertad por un lado, reclamar inclusive el cielo, el pájaro libre de determinada clase social, que podía vivir de una manera determinada, inclusive de determinada raza que podía vivir de una manera, tener todas las posibilidades. Ambos son pájaros, pero uno es libre y uno está enjaulado, atado, contraído, pero no renuncia. No es un poema lastimero donde el pájaro se queja, el pájaro sigue cantando, porque la voz es su instrumento de resistencia. Entonces va más allá de las palabras bonitas, el lenguaje alcanza una fuerza muy grande en ese símbolo abierto. Ella no quiere hacerlo de una manera críptica, ella quiere que sea abierto y no busca ser de alguna forma inescrutable, densa. Ella quiere que el tema de la libertad, que el tema del contraste, que el tema de la resistencia quede explícito en el poema, y lo consigue. Tiene también un poema bellísimo que se llama África, no lo vamos a leer por causa del tiempo, y una serie de textos que, como les decía, por lo menos en esta antología que tuve la fortuna de obtener, hay bastante. Hay uno también muy famoso, y aún así me levanto, que es bastante contestatario, que está escrito en un lenguaje menos simbólico, más confrontativo, más directo, pero ustedes los pueden buscar allí. De todas maneras, me gustaría mucho conocer su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la voz de esta autora? Sobre todas las cosas que ella pudo hacer en esa época, sobre cómo no se rindió, cómo afecta a nuestra propia voz la obra. Pues los invitamos a suscribirse al canal, los invitamos a dejar sus comentarios, a compartir el contenido. Siempre es un gusto estar en este espacio con ustedes. No siendo más por el momento, nos veremos en otro episodio de Episteme Colombia Literatura.